eran piedras que se habían quemado. ¿En serio? Pero se ve como negro. Sí, pues sí está el manchón negro. Ahí igual, no sé si esta es la imagen, pero hay una parte donde... ¿Ustedes escuchan a Claudio Retamales? Klaus.7, sí. Autor del libro ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Que es una guía de... Pucha, yo diría que es una guía nacional, con el valor de que Claudio visitó cada uno de los lugares, que nos explica lugares tenebrosos, misteriosos, desconocidos, muy entretenidos. Hablamos de lo que tú utilizaste como el Roswell chileno, que es donde cayó supuestamente cayó un ovni en el Valle del Elqui, ¿no, Claudio? Sí, así es. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente visité Paiguano en el Valle del Elqui, en donde supuestamente cayó un ovni, que a mi parecer, o sea, opinión personal, yo creo que sí. Yo le creo a todas las personas, porque todas las personas de ese lugar dicen lo mismo, que vieron cómo una nave se estrelló en el Cerro Las Moyacas. Yo subí, me demoré como 3 horas en llegar arriba de la montaña, y efectivamente vi un manchón negro único, alrededor lleno de montañas y todas café, y el único manchón negro justo donde la gente dice que vio caer el ovni. Entonces yo creo que efectivamente, bueno, quizás no fue un ovni, pero algo cayó ahí y algo explotó, porque después yo bajé, volví a subir hasta el manchón mismo y las piedras estaban ahí hechas como una especie de piedras pómez, como que una explosión hubo en el lugar. Pucha, podríamos hablar de cada una de las historias. El cementerio del pueblo de Caracoles también lo encontré lo encontré fantástico. Hay que tener coraje para ir a un cementerio donde hay muchas tumbas al aire libre, ¿no? Sí, así es. Ahí en el libro hay yo elegí 15 historias de las más significativas de cada región, ya que por lo que hago en YouTube, hacer videos de misterio, de historia, recorro lugares misteriosos como también históricos, y uno de esos, por ejemplo, en la región de Antofagasta fue el del cementerio de Caracoles, donde está la Fumona de Caracoles, que es una cueva que hay en medio del desierto. Es que a veces es difícil explicarlo porque el desierto es tan inmenso, es como estar en medio del mar, todo café, y ahí te encuentras una cueva y dentro antiguamente estaba el ataúd con el cuerpo de la Fumona de Caracoles, una señora que vivía en la ciudad de Caracoles, y se le enfermó el hijo y empezó a caminar con rumbo a Antofagasta y falleció por la hipotermia del desierto en la noche, por el frío. Y hasta hace poco estaba ahí el cajón lleno de velas, lleno de ofrendas que le entregan los mineros a la Fumona. Y yo fui para allá. Cuento la historia de cómo fue que pasó y cómo fue que existió el pueblo de Caracoles, porque todo esto tiene una historia detrás. Y todo esto es historia de Chile. Pues entonces, para lo que hoy vemos como Chile, hubo algo detrás que hizo que llegásemos a ser el país que somos hoy en día. Claudio, cuéntanos tu historia. ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué llegaste a esto? Yo nací en Viña del Mar, pero he vivido en diferentes ciudades como Puerto Aysén, Antofagasta, viví 4 años, ahora estoy viviendo en Santiago, y me dedico a crear videos en YouTube. No estudié nada relacionado a eso, pero simplemente me movió mi pasión. Aprendí editando videos en YouTube, aprendí viendo YouTuber, y de poquito empecé hasta que el día de hoy puedo vivir de lo que amo. Puedo vivir de crear contenido en redes sociales. Pero te gustó la historia en algún momento, ¿no? Sí, o sea, me llamó la atención cuando mis tíos iban a mi casa, yo era chiquitito, y contaban historias de miedo, o algunos que habían trabajado en salitrera me contaban cómo eran los cementerios en el norte. Yo no le creía, hasta que los vi, y ahí quise como mostrarlo al mundo, y claro, le llamó la atención a personas desde Asia, Europa, personas en África, que me comentaban los videos en YouTube sobre que era impresionante los cementerios, por ejemplo, en el norte, porque no hay otra parte en el mundo en el que existe un desierto tan seco como el desierto de Atacama y conserve los cementerios, como también los cuerpos de las personas en las condiciones en que se encuentran. Y hasta el día de hoy uno va para allá y encuentra eso, pero muchas veces los chilenos no conocemos todo lo que tenemos acá en Chile. La gracia es que vas, que lo cuentas y lo muestras, que estás ahí, que estás presencial. Eso me gusta, ir al lugar de los hechos y contar la historia. Ya has comenzado a recorrer Chile de manera constante, me imagino, ¿no? Sí, ya conozco todo Chile. Y me gusta recorrer los lugares desconocidos. Me gustan las historias misteriosas, las historias que no se cuentan siempre, por lo que la gente desconoce. Me imagino que son historias que de verdad apasionan a la gente que te ve y te lee, en este caso con el libro.
Pero la Isla de los Muertos de Caleta Dortel también es una historia consistente, ¿no? Sí, también una historia que también puede que sea desconocida por muchos, porque igual está en un lugar bien recógnito. Hace poquito no tenía acceso por carretera, hasta que se alargó la carretera austral y llegaron hasta Caleta Dortel, y de ahí hay que tomar una lancha como por media hora para llegar a esta isla, donde están estas cruces misteriosas llenas de musgo, y en donde también tiene una historia detrás, y uno puede decir, ¡ay, qué miedo a las fotos, qué tenebroso! Pero hay una historia de personas tal cual nosotros mismos, pero en otra época, que fueron importantes para el país y que son importantes en la historia de Chile. Entonces, lo mío es como mostrar lugares misteriosos como ese, pero a la vez entregar valor, que la gente aprenda y conozca la historia de su país, porque es importante. Y que en muchos casos está ligado por ejemplo, se ha hablado mucho por estos días de Punta de Parra, que es una de las localidades afectadas por la tragedia del sur de Chile, por los incendios. En Punta de Parra hay unos búnkers muy raros, ¿no? Sí, hay 2 búnkers gigantes. Yo los visité. Cuento ahí cómo fue mi experiencia visitando estos lugares, y en la cual también tuvo que ver con el tema de la sublevación de la Armada, cuando algunos marinos se atrincheraron en el lugar y hubieron disparos. O sea, hubo historia. Uno simplemente a veces ve estos búnkeres abandonados, pero sí, también tiene historia importante en la historia de Chile, y que muchos chilenos desconocemos, y que yo también, obviamente, antes de visitar estos lugares desconocía, y tuve que empezar a investigar para poder entregar valor a la sociedad, que es lo importante. Tú lo cuentas de manera muy sabrosa, de cómo accediendo a cada uno de los lugares, sitios donde tú pensabas que era muy difícil entrar y finalmente lo conseguiste. Hay una labor de búsqueda allí también bien interesante, ¿no? Sí, es importante investigar bien, porque en YouTube igual me ve harta gente, entonces a medida que me ha ido viendo más gente, he tenido que ir siendo más riguroso, porque me ven profesores, o los profesores siempre me envían videos mostrándole en las aulas a los alumnos estas mismas historias. Entonces, que yo diga cosas falsas o invente cosas, puedo estar hasta cambiando la historia de Chile en cierta manera, o dando un mal ejemplo. Entonces, por eso que tengo que investigar muy bien y saber bien lo que digo, y sobre todo en el libro intentar contar las historias misteriosas y todo, pero con la verdad absoluta, con lo máximo que se puede investigar. ¿Cuánta gente te ve más o menos? No sé, si sumamos todas las redes sociales, son más de 2 millones y medio, 3 millones de personas por ahí, sumando las redes sociales. Pero en YouTube, por ejemplo, tengo 750.000 suscriptores. Gente que te aporta, que te da historias, que te va contando cosas. Sí, ¿no? o sea, en Instagram siempre me envían datos, y yo los voy dejando en un Excel, y ahí de poquito, después cuando tengo tiempo, voy viendo los títulos que me dieron las personas, y voy viendo si que se puede hacer una historia referente a eso. Y voy investigando de a poquito. ¿Cuánto tiempo llevas en esto, Claudio? En YouTube llevo 8 años, que esa es como mi red social principal. Con esa vivo. Y esa es la que más me gusta, porque ahí es donde yo puedo ser yo mismo. Y este es tu primer libro, ¿no? Con una editorial sí, con Penguin. Pero igual me había hecho 2 libros más, pero yo mismo, por mi cuenta. ¿Ya? Como que pesqué un Word y empecé a escribir, y después lo mandé a imprimir y los vendí y me fue bien. Te autodidacta, digamos. Sí. ¿Ya? ¿Y cuánto demoraste en hacer este libro? Escribiendo, yo creo que fueron como 6 meses que me demoré escribiendo, porque igual ya tenía como la base, ya tenía como la información, pero más tenía que volver atrás en mi mente, como contando lo que no mostré en los videos de YouTube, porque dentro de esos 15 videos, los 15 están en YouTube, pero hay cosas que los videos no muestro, porque obviamente es lo que siento, es lo que me pasó detrás de la grabación. Entonces todos esos detalles los tenía en mi mente nomás, y ahora los pude traspasar a un libro para que todos los conozcan. Claro que es distinto un libro a un video, en términos de que además te demanda una labor de redacción que es más compleja, ¿no? Sí, intentar igual que la gente visite los lugares conmigo, y bueno, que igual siempre digo, es imposible igual poder traspasar todo lo que uno ve, todo lo que uno siente en un lugar, pero intento hacer lo máximo para que la gente viaje conmigo y sienta lo que yo estoy sintiendo en los lugares que visito. Y aquí en el libro creo que se acerca mucho más a lo que hago en YouTube. ¿Pasaste miedo, no? ¿Sí pasé miedo? Sí, ¿en alguna oportunidad? Yo creo que en los 15. ¿Sí? En los 15 sitios que están en el libro, yo creo que... Es que yo igual soy miedoso, pero igual soy valiente,
porque visito lugares tenebrosos y todo, me da miedo, pero igual voy, igual me atrevo, como que no, el miedo no me detiene. Pero sí, yo creo que en la mayoría de los videos pasé miedo porque casi todos los visito solo, entonces andar en esos lugares solo igual es tenebroso. Ya, pero te han pasado cosas además, ¿no? ¿Como paranormales? Sí. Sí, siempre pasan cosas extrañas, pero cuando estoy en el lugar intento asimilarlo como a cosas, intento darle alguna lógica para poder terminar el video y no salir arrancando. Porque, por ejemplo, en el segundo capítulo del libro hablo sobre los soldados fantasmas que existen en Huara, allá en Iquique. Sí. Sobre el sector de Dolores en la Guerra del Pacífico, donde murieron muchos chilenos, peruanos y bolivianos. Y yo había escuchado de personas que habían escuchado batallones completos caminar y miraban y no había nada. O personas que hicieron el servicio militar en Iquique y los llevaban a lugares donde se escuchaban estos soldados marchando y no había nadie, solamente neblina. Entonces fui para allá, acampé, pasé la noche y sí, nos pasaron cosas. No sé, desde escuchar balazos, cañonazos, hasta sentir que andaban caminando alrededor de la carpa, haciendo como un hoyo con una pala. Yo acá, o sea, contándolo ahora acá en Santiago, la gente diría, pero cualquier persona puede ir y caminar alrededor, pues sí es normal. Pero cuando se ponen en el contexto de dónde está el sector de Dolores, en donde el pueblo más cercano, no sé, está a kilómetros, y todo lo demás puro desierto árido, sin árbol, sin ni siquiera vida animal, ahí como que no tiene sentido de que vaya una persona o que se acerque un caballo, porque a un amigo mío se le acercó un caballo a la carpa, le relinchó ahí mismo, después investigando, acampó justo en el lugar donde estaba la caballería del ejército chileno en la Guerra del Pacífico. Entonces igual como que tiene lógica a lo que ahí pasó en el pasado, pero no tiene lógica a que haya una vaca o haya un caballo ahí en mitad del desierto, es imposible. Entonces cosas como esa cuento en el libro. Y también más cosas paranormales que me han ido sucediendo, pero que no se pueden mostrar en el video porque no solamente las puedo contar, pero no mostrar porque no alcanzo a grabarlas. Y esa es la gracia del libro, digamos, que sí. Incorporas tu propia experiencia. El chileno es bueno para la historia, para la historia tenebrosa, digamos, para la historia que tiene matiz y misterio. La gente aprendió a convivir con todo esto que para nosotros puede resultar raro, pero para la gente de la zona es común, ¿no? Sí, es que muchos pueblitos tienen historias impresionantes, pero que no salen al mundo. Entonces, eso es como lo que yo quiero plasmar en el libro, que historias desconocidas de pueblitos chiquititos que la conozca todo Chile, que las conozca todo el mundo. Yo soy un convencido de que esas 15 historias que tengo en el libro son 15 series de Netflix. Fácil, porque en Netflix hay historias peores que esa, y yo creo que hay historias impresionantes acá dentro de Chile, lo único que ni siquiera los mismos chilenos las conocemos, entonces tenemos que partir primero por casa, por conocer nuestra historia y conocer la de los pueblitos que no salen de la... Por ejemplo, en Parinacota, un pueblito donde quizás, no sé, vivan 100 personas, el tema de la mesa de Parinacota, igual una historia impresionante, pero que la gente de ahí está convencida de que así fue con sus antepasados. Una historia que fue pasando de generación en generación, pero que muchos chilenos no la conocemos y obviamente en el mundo menos la conocen. Una historia de una mesa que vaticinaba la muerte de las personas del pueblo. La mesa se paraba fuera de las casas del pueblo y 2 o 3 días después una persona de esa familia moría. Siempre pasaba lo mismo. La gente se aburrió de eso, se organizó, pescó la mesa, la fue a encerrar dentro de la iglesia del pueblo y la amarró de una pata con un cordel en una esquina de la iglesia, y hasta el día de hoy ahí está. Yo fui para allá y está la mesa y está amarrada, y lo que más llama la atención igual es que el cordelito con el que la amarraron está como desgastado justo en el roce que hace con la esquina de la iglesia, y el sector de cemento ahí de la iglesia también está desgastado. Entonces me decían ahí que probablemente era porque la mesa quería arrancar y seguir vaticinando la muerte de las personas. Entonces son historias de pueblitos chiquititos y muy escondidos, porque Parinacota está como en el altiplano, pero bien escondido, así no se imaginan dónde está. Pero historias que quedan ahí nomás, pues entonces no salen. Entonces esa es mi idea, como que todos conozcamos nuestra historia y la de los pueblitos que son parte de Chile también. Sí, pues, pero que además... A ver, la gente que está saliendo de vacaciones puede comprar el libro para ver si hay algo cerca de la región donde va a estar. Aquí, la historia que también me asombró es la de los preventorios de la tuberculosis. Una historia que tú cuentas bien, de grandes hospitales que fueron
construidos en zonas precordilleranas, básicamente, y que servían para de alguna manera ofrecer tratamiento a niños que tenían una enfermedad que en aquel entonces era incurable. Hay un preventorio de la Cruz Roja que tú dices que es francamente tenebroso aquí en el Cajón del Maipo, ¿no? Sí, es el preventorio de la Cruz Roja, el preventorio infantil. Era como para prevenir de que los niños se contagiaran de tuberculosis en este caso. Entonces pescaban a niñitos de diferentes, digamos, poblaciones que estaban como propensos a contagiarse y los llevaban para allá. Entonces, hasta el día de hoy existe este preventorio, es bien tenebroso, está ahí camino al Cajón del Maipo y muchos niñitos sufrieron como, digamos, la pena de estar alejado de su familia. Entonces yo visité también ese lugar y se siente esa vibra, pues se siente, uno se mete, no sé, entra y sentí el frío, sentís como esa pena. Es algo que es difícil, como le digo, mostrar en el video, pero en el libro lo describo con detalle. Y como también se dice que después llegó el virus al lugar y también contagió a muchos niños y muchos perdieron la vida en el lugar. Historias desconocidas. Por ejemplo, esa la tenemos acá en Santiago, en Valparaíso, el bosque de Placilla también, para la Guerra Civil en 1891, donde muchas personas murieron. Fui a acampar para allá, salimos arrancando con mi amigo con el que fuimos a acampar. Un video igual que llegó a más de 1 millón de visitas en YouTube, porque es impresionante. Se escucha en el video los balazos, los cañonazos, nos encontramos balas tiradas en el suelo. Entonces Chile está lleno de historias, pero como le digo, falta nomás que nosotros mismos nos pongamos las pilas y aprendamos de nuestras raíces. Claudio Retamares nos ha presentado el libro ¿Qué tal? Hijos de la Pachamama, que es un viaje por el Chile misterioso. ¿Dónde te podemos encontrar primero en YouTube? En YouTube como Claux.7, como también en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y el libro lo pueden encontrar en todas las librerías del país. O también lo pueden comprar por internet en Busca Libre, en Antártica, en la página de Penguin o se meten a mi Instagram, en la parte de arriba hay un link y ahí también pueden comprar el libro, por si les llama la atención o por si quieren buscar algún sitio misterioso de su región. O de la gente que está saliendo de vacaciones, yo creo que es una gran recomendación. No, interesante, y aparte que no es lo mismo visitar un lugar que uno no se sabe la historia a leer la historia y después ir al lugar como que, bacán, apasionante. Sí, hay que tener templanza, sí, o sea. Sí, ¿sí? Sí, y hay que ser un poquito valiente igual. Claudio, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.